Bueno, amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Efraín Condori. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo, cómo debe ser en el bautismo correctamente en el cristianismo. Inclusive vamos a detectar de que el bautismo de niños es totalmente antibíblica, anticristianismo. No hay ningún verso de que hayan sido enseñado doctrina de bautismo de niños o que haya sido bautizado un niño en la Biblia. Es totalmente incorrecto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no enseña, o la Biblia enseña de que cómo debe ser el bautismo. El bautismo es para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, lo cual los niños no pueden hacer, no pueden arrepentirse, ni pueden tomar decisión por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque son inconscientes. Bautizar a un niño es como si fuera a ir contra su voluntad o contra fuerza, porque un niño es inconsciente, no sabe por qué le bautizan, por qué razón es el bautismo, no sabe. Mucho menos los padres saben bautizando a los niños, porque ellos convirtieron el mandamiento de Jesucristo como una tradición o costumbre, y eso es un error. Porque el bautismo no es una tradición o una costumbre, sino es un mandamiento divino de Jesucristo. Es un mandamiento. Ahora otros dicen, es que el bautismo también es para borrar los pecados originales. Cuando bautizas a los niños, borras los pecados originales. Y lo vamos a explicar explícitamente más adelante sobre esto. Primeramente vamos a ir Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos deja la palabra de Dios claro de que debemos ir a predicar. Y cuando uno escucha el arrepentimiento o el mensaje o el evangelio, luego analiza su conciencia, se arrepiente, se bautiza. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No enseña bautismo de niños, porque el bautismo de niños es un evangelio o doctrina muy extraña o muy diferente a lo que enseña la Biblia. Hechos 2:38, verso 38, verso 39. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro aquí estaba ya predicando, anunciando a Jesús después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Estaba hablando a los judíos, a los que habitan en Jerusalén, a los israelitas y a todos los que estaban en ese lugar. Él les dio: bautícense para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para cuando el Señor nuestro os llamare. Este versículo es lo que se toma a veces los católicos para justificar sus doctrinas extrañas, para justificar, para defender y para mantener al pueblo católico, y para mentirlos a veces, malinterpretando, manipulando, imaginándose. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para cuando el Señor os llamare. Y cuando dice, ¿ves? Porque para vosotros es la promesa y también para vuestros hijos. Eso quiere decir que para nuestros niños, para vuestros bebés, y podemos bautizar niños. ¿Ves? Para vuestros hijos. Es de justificación de ellos. Porque cuando dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para cuando el Señor vuestro llamare, está diciendo el apóstol Pedro de que la promesa también es para vuestros hijos, pero no para vuestros niños, bebés inconscientes. ¿Por qué? Porque un bebé o un niño es inconsciente. Ni sabe hablar, ni escucha, ni entiende. Entonces, cuando vuestros hijos, cuando ya son conscientes, ya son capaces de tomar decisiones por su propia cuenta,
entonces pueden bautizarse. La promesa también es para vuestros hijos. La palabra de Dios nos deja clara, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. No refiere para vuestros niños, para vuestros bebés, sino que para vuestros hijos. Cuando nuestros hijos ya son conscientes, ya son grandecitos y son capaces de tomar decisión si se bautizan o no se bautizan, si quieren estar en el pueblo de Dios o no, porque uno mismo tiene que tomar decisión en el camino de Dios. En verso 38 deja claramente apóstol Pedro para qué es el bautismo. Arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo creo que es más entendido y más claro. Juan el Bautista también estaba bautizando antes de la venida de Jesucristo o antes del ministerio de Jesucristo. El Juan Bautista, el apóstol Pablo dice en Hechos 19:4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en que el día vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El Juan el Bautista estaba bautizando para preparar el camino de Jesucristo y hacer esperar un pueblo a Jesucristo. Estaba bautizando a los que son capaces de oír, escuchar la palabra, capaz de uno mismo tomar y arrepentirse de sus pecados y bautizarse. Juan el Bautista no estaba bautizando a los niños. No estaba bautizando a los niños. Y así que ninguno puede manipular la palabra de Dios o mentir o utilizando versículos que nada habla de sus doctrinas. Ahora, Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Los que estaban ahí después del derramamiento del Espíritu Santo, y dijeron, ellos mismos tomaron decisión al escuchar el Evangelio, pues, al escuchar a los apóstoles, y se compungieron de corazón y dijeron, y se arrepintieron y dijeron, ¿qué haremos? Preguntaron a los apóstoles. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Al escuchar el mensaje de Jesucristo, al escuchar a los apóstoles, dice, recibieron su palabra y fueron bautizados. Está clara la palabra de Dios, no bautizaban a los niños, aquí no bautizaron, sino que fueron bautizados 3,000 personas, son los que se arrepintieron y tomaron por su propia cuenta y se bautizaron. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anuncia el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Aquí también el apóstol Felipe, cuando la iglesia era perseguida, se esparcieron a muchos lugares, pero el apóstol Felipe estaba en Samaria, predicando a Jesucristo, hablando de Jesús. Eso es lo que está hablando. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anuncia el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Entonces en Samaria también escucharon a Felipe y se compungieron de corazón y se bautizaron con su propia decisión, con su arrepentimiento. Nadie los obligó, nadie ha ido, o Felipe ha ido contra su voluntad, contra fuerza, sino que fueron convencidos por la palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios.
Entonces en Samaria fueron bautizados hombres y mujeres, no niños tampoco, porque los apóstoles sabían que los niños no se pueden arrepentirse. Los apóstoles sabían que cuando un niño ya puede ser consciente y puede tomar con su propia decisión y pueden bautizarse. Y por esa razón bautizaban niños. 13, verso 13. 8, verso 13. También creyó Simón, el que ejercía magia, y habiendo bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Quién era Simón? El que ejercía magia, el que se creía en Samaria poderoso, que engañaba mucho tiempo a los que lo hacía creer de que era poderoso con su magia, y se creía poderoso y engañaba a todos. Pero cuando el Simón escuchó a Felipe el mensaje y tomó también, se arrepintió y tomó decisión de bautizarse. Hechos 22, 16. Mira cómo el apóstol Pablo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia y cuando se encontró con Jesús y cuando ya Jesús habló a Ananías, abre los ojos, y Ananías lo dijo así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y todos tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados invocando su nombre. Y aquí Ananías, cuando abrió su ojo, cuando el Pablo había vuelto ciego, pero Ananías es lo que oró y el Señor abrió su ojo. Y al Pablo le dijo a Ananías: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Y supongo el apóstol Pablo se bautizó, se arrepintió y tomó decisión de bautizarse. Eso es lo que enseña en el bautismo cristianismo, es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, otro caso aquí, Hechos 16:30. Hechos 16:30. Esto dice: y sacándolos, él los dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto está hablando a Pablo y Silas, porque Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y de pronto vino un terremoto y las puertas, las cadenas se rompieron y se abrieron. Y entonces el carcelero pensaba que se escaparon todos, pero no fue así, estaban todos ahí. Y el carcelero se sorprendió y vio el poder de Dios. ¿Y qué es lo que pasó con un carcelero? Se arrepintió y le preguntó a Pablo y a Silas, diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Está hablando a Pablo y a Silas. ¿Y qué dijeron Pablo? ¿Qué dijeron al carcelero? Dijeron: cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:33. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Esto es lo que también los apologetas católicos, para justificar sus doctrinas extrañas, toman también, diciendo que el carcelero se bautizó con toda su casa. Entonces yo pienso que en su casa había niños, bebés, pero no necesariamente el carcelero que hubiera tenido niños, bebés, sino que hubiera tenido hijos ya conscientes, ya capaz de tomar decisiones por sí mismos. Pero digamos que el carcelero tenía bebés o niños que eran inconscientes y bautizaron a él y a toda su casa. Pero eso no da derecho a bautizar a todos los niños. Eso no da derecho a convertir el mandamiento de Jesucristo, convertir en una tradición o costumbre. Puede ser bautizados los niños, pero no todos los niños. No todos los niños. Si en caso aquí había niños o el carcelero tenía niños
y fueron bautizados todos su casa. Eso no da derecho a bautizar a todos los niños, sino que ejercer lo que dice apóstol Pedro: bautícense para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo Eunuco: aquí hay agua, ¿qué le impide que yo sea bautizado? Aquí ya está hablando ya de Eunuco etíope, donde el eunuco estaba leyendo y no entendía el libro de Isaías. Entonces el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo: acércate, acércate. Y Felipe se acercó, explicó, habló de Jesús, y el eunuco etíope se compugió de corazón y tomó decisión, se arrepintió y tomó decisión de bautizarse. Tomó decisión de bautizarse. Entonces el eunuco está hablando, dice en Hechos 8:36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo Eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Con su propia decisión, Eunuco se bautizó, escuchando primeramente de Jesús, del arrepentimiento. 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco se bautizó. Vamos a analizar o vamos a meditar acá en el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea. Está hablando en Mateo 3:3. Mateo 13, 15, 16. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene cumplamos toda justicia. Aquí está hablando Jesús, ya cuando era 30 años, vino ante el Juan el Bautista para que sea bautizado. Pero Juan, ¿qué pasó? Se oponió y dijo: como Señor, tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús dijo: deja ahora, así cumplamos la justicia de Dios. Y Jesús después, verso 16, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ¿qué mejor es que Jesús nos dio ejemplo aquí cómo debemos ser bautizados? Aquí encontramos que infinidades que se bautizó después de Pentecostés. Se bautizó Pedro, después bautizó Pedro a más de 3,000 personas. También Felipe en Samaria, Simón el que ejercía magia, el carcelero, después ahora etíope, el eunuco, ahora Jesús. Es que todo esto nos demuestran las sagradas escrituras, es que el bautismo debe ser así. Para arrepentirse y para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Si alguien no quiere seguir estos ejemplos que Jesús y los demás apóstoles nos dieron, eso es su problema. Se le respeta, pero no deben justificar sus doctrinas extrañas utilizando versículos y inventando cosas, porque su doctrina es totalmente distinta que la Biblia no puede apoyar. No, la Biblia en ningún momento enseña bautismo de niños.
Ahora, todo en este transcurso que hemos visto de que Jesús se bautizó en el río de Jordán y todos se bautizaron en el agua, en el río. Entonces esto quiere decir, o las Sagradas Escrituras enseña de que el bautismo debe ser en el río, no en las piscinas, no en los lugares del agua del pozo, sino que en el río. El bautismo correcto en el cristianismo es en el río, como los apóstoles, como Jesucristo nos dio un gran ejemplo. Nos dio un gran ejemplo. Pero a veces, en la Iglesia Católica, vamos a hablar un poquito de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica bautiza a los niños con un chorrito de agua, con unas gotitas de agua. Y eso no es un bautismo, lo que la Biblia enseña. Bautismo, ¿qué significa? Bautismo significa sumergir. ¿Qué quiere decir sumergir? Estar bajo el agua y nacer de nuevo. Eso es lo que significa bautismo. No es que uno puede bautizar con los chorritos de agua en la cabeza, con unas gotas de agua. Eso no es bautismo, lo que la Biblia enseña. Entonces el bautismo debe ser en el río. O si alguno de estos iglesias o ministros, pastores están viendo, traten de bautizar a los creyentes en el río, no en las piscinas, no en las aguas de pozo, sino en el río, como los apóstoles, como Jesucristo nos dejó un gran ejemplo cómo debemos ser bautizados. Ahora, esto quiere decir que cuando estamos enseñando, estos se bautizaron Jesús 30 años, entonces otros pueden decir, entonces todos debemos bautizarnos como Jesús ya mayores 30 años, o como los otros se bautizaron. No necesariamente. La palabra de Dios nos dice de que el bautismo es el para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Uno puede bautizarse de cualquier edad, pero menos niño, menos bebé, cuando no sabe hablar. Cuando uno ya sabe hablar, puede arrepentirse por sus propios labios, con su propia boca, confesando sus pecados, y así puede bautizarse o tomar decisión si se bautiza o no se bautiza, escuchando siempre el Evangelio, escuchando siempre para qué es el bautismo. Entonces, no hay excusa de que decir que pueden bautizarse también como Jesús 30 años. Tienen que esperar para bautizarse 30 años. No. Es que uno puede bautizarse a cualquier edad, con tal que uno puede ya hablar con su propia boca. Pero menos niños que no pueden hablar ni pueden confesar sus pecados son totalmente inconscientes. Ahora, estábamos diciendo también de que teníamos que explicar lo que pasa. El bautismo también dicen que para borrar el pecado original. Primeramente, vamos a iniciar esto diciendo de que Jesús ya murió. O sea, la palabra dice, por un hombre, por Adán, entró el pecado a la humanidad, y por Jesucristo entró la justicia. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida. Por desobediencia de un hombre entró la muerte, o el pecado reinó, y por Jesucristo, por un hombre, también entró la justicia. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y también por nuestros pecados originales, y la cruz fue culminado y pagado. Y así que si un creyente tiene hijos bajo la voluntad de Dios dentro del matrimonio, entonces su hijo es santificado. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice, bendito el fruto de tu vientre.
cuando un niño o hijos del creyente nace bajo la voluntad de Dios, es bendito y ya es santificado, ya no nace con pecado original, porque ya ha sido santificado en el vientre de su madre. Bendito el fruto de tu vientre. Entonces ya no es necesario que se bautice para que se borre su pecado original, porque ha sido santificado en el vientre de su madre por nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando uno entonces puede tomar, cuando ya puede hablar, cuando ya puede escuchar mensaje de salvación y tomar decisión, y así puede bautizarse. Eso es lo que muchos no saben. Es por eso los católicos dicen, entonces tenemos que bautizarlo a los niños para borrar su pecado original. Claro, cuando un padre no es creyente, vive en el pecado, en el mundo, es que es al contrario del bendito que es. Entonces el hijo es, al contrario de bendito que es, entonces el hijo no es santificado en el vientre, no es santificado en el vientre, y nace con pecado original, y es por eso los católicos quieren bautizar. Pero es una cosa, cuando bautizan al niño para borrar el pecado original, pero cuando ya son los niños grandes, van creciendo, y como ellos no tomaron con su propia decisión bautizarse, se van al mundo, se envuelven en el pecado, en los deseos carnales, y de nada sirve su bautismo, de nada sirvió el bautismo. Pero cuando un creyente bajo la voluntad de Dios concibe al Hijo, es bendito el fruto de tu vientre, y es santificado el bebé en el vientre y nace sin pecado, y no es necesario que bauticen al niño por su pecado original, porque ya el niño ya es santificado. Y el niño, cuando ya a través del tiempo va adquiriendo su pecado, y cuando ya son conscientes, con su propia boca confesando que Jesucristo es Hijo de Dios y arrepintiendo su pecado, con su propia decisión puede bautizarse. Vamos a leer este versículo que dice así. Dice el Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, por desobediencia de un hombre, de Adán, fuimos constituidos pecadores de original, pecadores de herencia de nuestro padre Adán, y por un obediente que es Jesucristo fuimos constituidos justos. Igualmente, y no es necesario que estén bautizando a los niños. Es un error que uno puede bautizar a los niños. Así que, amados hermanos, ojalá que les haya servido un poco de estudio y aprender mucho de la palabra de Dios, y así no hacer engañar con doctrinas extrañas, o que alguien venga a decir este evangelio o esto es la palabra de Dios, lo cual no está en la Biblia. Si pueden suscribirse en nuestro canal, pueden suscribirse. Están invitados para aprender la palabra de Dios.